Boombox. Inició un recorrido por la vida de 50 mujeres exitosas en el sector financiero, 50 banqueras. Es un referente. Es que les combinaba con su rol. La banca privada y encuentran de pronto una barrera. Ya no está normal. En este primer episodio me sumerjo en la historia personal y profesional de Isabel Cristina Martínez de Popayán, Colombia. Yo les digo, abran las alas, que las vean lindas, divinas, todo su esplendor en lo personal, en lo profesional. Y Nancy Tueros de Perú. No permitamos nunca que nos lleven hasta nuestro punto de ineficiencia. Dos mujeres que han alcanzado el éxito en el sector financiero. Isabel tomó la decisión de no tener hijos, mientras Nancy, huérfana desde los 14, ha logrado equilibrar su vida profesional con la de ser madre de 3. A través de una charla muy íntima me comparten las realidades de llegar a la cima en un campo tradicionalmente masculino, desde enfrentarse a prejuicios hasta hacer sacrificios personales. En esta charla, Isabel y Nancy, más allá de sus cargos, me revelan el valor de compartir sus historias y ser generosas con su tiempo. Banqueras, la historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. A partir de ahora, todos los días voy a tener una camiseta diferente, acompañada de mujeres maravillosas del sector financiero, y quiero empezar en esta oportunidad con Margarita Villaquirá, que es mal conocida como la Loca Margarita. Y mal conocida como la Loca Margarita porque fue una de las líderes feministas más importantes que ha tenido Colombia entre los años 20 y los años 40, una lideresa liberal que estuvo presente en la Plaza de Bolívar, era profesora intentando que la mayoría de sus allegados pudieran aprender a leer y escribir, y por eso la Loca Margarita, como se le conoce, pero Margarita Villaquirá es realmente su nombre, es una referente a seguir y pues un nombre importante en la lucha feminista de nuestro país. Y por eso así las quiero saludar con Margarita Villaquirá. Hola, hoy acompañándonos el día de hoy. A ustedes mil gracias por estar sentadas en esta conversación, Isabel Cristina y Nancy. Y pues básicamente quería preguntarles, ¿ustedes tienen alguna mujer como referente? Por ejemplo, Nancy, ¿alguna vez has tenido una mujer como referente en tu vida laboral y en tu vida personal? Sí, yo creo que tengo mucha familia, he tenido suerte de tener familia con mujeres que salieron del rol típico de ama de casa y de madre y que llegaron a ser, por ejemplo, catedráticas de una universidad. Okay. Entonces, eso a mí me inspiraba, me enseñó que sí era posible desde pequeña. Pero digamos como que familiarmente son los referentes femeninos que has tenido en tu vida profesional y laboral. ¿Y tú, Isabel Cristina, alguna vez has tenido una mujer que tengas como referente? Te puedo decir que mi abuela, porque fue la persona que tuve más cerca en mi niñez, ella me contaba historias. Por ejemplo, en los años 40, ella acaba de tener a mi mamá. En los años 40, dejó a mi mamá con mi bisabuela. Yo soy de Popayán, mi familia es de Popayán. Dejó a mi mamá con mi bisabuela y se vino a hacer su carrera a Bogotá, con grandes esfuerzos económicos, con lo que eso implicaba en la época, dejar a tu hijo recién nacido y venirse a hacer una carrera. Entonces creo que eso me inspiró muchísimo y creo que ha sido mi referente. Y ya que tú entras a hablar y las dos han mencionado la parte personal, me parece importante porque claramente pues la parte personal y la infancia a uno pues lo forja de muchas maneras. Y entonces, Nancy, ¿qué rol jugó, por ejemplo, en este caso? Y yo sé que en tu caso en particular ha jugado un rol muy importante tu papá y esa figura masculina en tu vida para lograr ser quien eres hoy. Bueno, yo quedé huérfano cuando tuve 14 años, pero mi mamá enfermó cuando tuve 10. Entonces, desde los 10 años, mi papá tuvo que ejercer el rol de papá y mamá, ¿no? Y mira, nunca se lo he dicho, es una bonita ocasión para decirle lo agradecida que soy, porque yo creo que una mujer está como más preparada para asumir el rol de papá y mamá que un hombre, ¿no? Y nos cuidó, se preocupó por nuestro crecimiento emocional y profesional, porque mi papá terminó en la misma universidad que yo estudié, fue la primera promoción de la Universidad del Pacífico, y me demostró de que yo podía, ¿no? No era el típico papá que decía, tu hija mujer va a ser secretaria. No. Él me dijo, ¿qué quieres hacer tú? Y yo te voy a apoyar, ¿no? Era difícil económicamente, tuvo que dejar el trabajo cuando mamá enfermó, dedicarse a las ventas cuando él era administrador.
pero siempre viene el esfuerzo por sacarnos adelante. Y eso fue también inspirador para mí. Pero el hecho de que él te dijera, ¿qué quieres hacer tú? Yo sé que tú eres capaz de hacer lo que quieras y no necesariamente tienes que ser mamá y estar en la casa, ¿direccionó tu carrera en tu vida y tu intención de llegar a donde estás? Sí, de hecho, cuando me preguntó, ¿y qué quieres estudiar? Dije, lo mismo que tú. Y estudié lo mismo que él, ¿no? Entonces, sí fue, como te digo, una motivación. Siempre estuvo apoyándome y haciéndome sentir que yo podía, si me esforzaba, porque claro, todo pasa por un esfuerzo, si quería, podía lograr mis objetivos, ¿no? Y eso me costó un poco al inicio yo misma creérmelo, cuando era más pequeña, ¿no? Le comentaba justo a Isabel Cristina que tuve un evento en mi vida, yo pienso que marcó mi vida, porque yo cuando mamá enfermó, no era muy buena estudiante. De hecho, como tenía que hacer muchas labores, digamos, de hermana mayor, porque soy la mayor, no, salía reprobada en muchos cursos. Y un día, bajando a ver la libreta, veo, obviamente, mis reprobados, pero veo un lema que cambió mi vida, que es, no hay mayor alegría que la satisfacción del deber cumplido. Y dije, ¿y si primero hago mi tarea y después juego? Y ahí me fui demostrando, bueno, comencé a dejar de estar probada y comencé a crecer, digamos, académicamente. Y dije, sí se puede, sí puedo, está en mí, ¿no? Claro. Y ahí fue que, digamos, me fui como fijándome el hábito de fijarme metas y alcanzarlas. Y entonces, ustedes estaban hablando ahorita antes, pero Isabel Cristina, en tu caso, las figuras masculinas, ¿tu papá jugó algún tipo de rol en tu vida o no? Sí, mi papá, yo también creo que fue un gran referente, fue un gran académico, un médico muy destacado. Mi papá falleció en la pandemia, un internista, microbiólogo clínico, infectólogo, y dedicó su vida al estudio de la leishmaniasis. Entonces él se iba y se metía en la selva semanas enteras a estudiar esta enfermedad que poco se conocía en Colombia. Y nos enseñó eso que tú estás diciendo, Nancy, el esfuerzo, la dedicación, que cuando alguien tiene un propósito y se esfuerza, lo logra. Y él me decía, yo siempre fui buena estudiante, digamos, en el colegio, me decía, claro, es que eso, tú puedes, si quieres ser la mejor o si te pones una meta, tú lo logras. Y siempre nos dio esos ejemplos y creo que eso marcó las preferencias nuestras y el amor por el estudio, ¿no? Creo que... Claro, ¿y por qué les pregunto por sus papás? Porque las figuras masculinas pues son importantes también en el desarrollo de nosotras, las mujeres, así como también muchas veces los esposos, si no tiene una pareja que la apoya o no tiene una pareja que la apoya. Pero entonces, ¿ustedes siempre quisieron estar en el sector financiero? Por ejemplo, me dijiste que no, Isabel Cristina. ¿En qué momento dijiste voy a entrar al sector financiero? Pero sí reaccioné así, pero es que yo trabajé muchísimo, toda mi vida en telecomunicaciones, en el sector de tecnología. Soy mujer STEM, estudié ingeniería electrónica. Y hace unos años me invitan a venir al sector financiero y mi primera reacción fue la que acabo de tener. No, al sector financiero, ¿qué voy a hacer yo en un banco? Yo no sé nada de bancos y no tenía, digamos, una buena imagen de los bancos. Bueno, cuando me cuentan todo este proceso de transformación que quería hacer el Banco de Bogotá, yo dije, bueno, me entusiasmé, dije, me salté al vacío. Y dije, listo, hago parte de este equipo. Y hoy me encuentro con que es un sector maravilloso al que admiro, al que me siento muy orgullosa de hacer parte. Un sector que mueve la economía, impulsa a las empresas, los hogares, trabaja por el bienestar de la gente. Entonces, hoy me siento muy orgullosa de estar donde estoy. La diferencia es que Nancy se ha trabajado toda su vida en el sector financiero y no conoce otro sector, Nancy. No, porque yo creo que el ser humano aprende un poquito por oposición, ¿no? Entonces yo en la universidad tenía claro que el tema del marketing no era lo mío, ¿no? No lo disfrutaba, no sentía que tenía lo necesario como para destacar en ese mundo. Dije, lo mío son los números. O sea, yo creo que en segundo ciclo algo así dije, lo mío son los números. Entonces, es más, yo terminé 2 carreras, administración y contabilidad, porque dije, si me voy a dedicar a los números, la contabilidad sirve mucho. Claro. Dije, bueno, ¿y dónde ves finanzas? Porque me gustan mucho las finanzas. Y en mi cabeza era como que los bancos, pues, ¿no?
Y justo surgió la oportunidad porque había una bolsa de estudiantes en la Universidad del Pacífico y tenía la opción de trabajar en el banco más grande del Perú, que es el Banco de Crédito, y echando solamente toda mi carrera en digamos, en el sistema financiero, sino en la misma corporación. Le contaba a Isabel Cristina que en el 2025 cumplo 30 años en Credit Corp. Ajá. Entonces salí de la universidad, entré ahí. O sea que, pero las dos en un sector que incluso cuando empezaron era no predominantemente femenino, era predominantemente masculino. Isabel Cristina, tú estudiando ingeniería sobre todo. Sí, pero quiero notar, si bien lo que dijiste al inicio, este sector tiene grandes retos, ¿cierto? En la conversación de ahora, por cerrar brechas de género, yo te quiero decir que cuando llegué acá sentí una gran diferencia, porque yo vengo venía del sector de tecnología, donde la brecha es aún más grande, y yo sí sentí el cambio. Entre el sector de tecnología y el sector financiero. Porque mientras estudié, éramos muy pocas mujeres en la universidad. Mi primer posgrado éramos 2 mujeres en un grupo de 60 hombres, y toda mi experiencia profesional había girado en un entorno predominantemente de hombres. ¿Y eras consciente de eso o realmente lo hiciste consciente después? O sea, después cuando empezaste a pensar, bueno, yo he estado en sectores en donde he sido una de las pocas mujeres y ha habido mayoritariamente hombres. ¿Eso eras consciente mientras estabas en el proceso o eres más consciente ahora? Soy más consciente ahora cuando vi el cambio. Ok. Vi el cambio y este sector tiene muchas más mujeres y en cargos directivos, ¿sí? Y yo sí sentí el cambio. Para mí fue una gran sorpresa ver un sector muy diferente al que yo estaba acostumbrada, con más oportunidades. ¿Y qué diferencias viste? O sea, porque tú venías del sector de la tecnología y ahí hay una brecha mucho más grande que en el sector financiero. ¿Qué diferencias viste y qué cambios hay, tú que lo experimentaste directamente, entre un sector que tiene menos mujeres y con menos oportunidades a un sector que tiene más mujeres y con más oportunidades para ellas? Creo que cuando hay esta diversidad, cuando hay esos equipos mezclados entre hombres y mujeres, las perspectivas cambian, los debates son otros, hay aperturas diferentes. Yo sí lo siento en todos los días de mi trabajo. Venía, por ejemplo, Camila, con anécdotas como, por ejemplo, en una mesa de negociación, mi contraparte en mis días pasadas decía, no hablo con mujeres. No te lo puedo creer. Sí, yo sufrí muchísimo. Pero además, Sufrí ¿una persona mucho. de qué edad? Sufrí muchísimo. No, Que te decía, o era un hombre mayor o un hombre joven. mayor. Yo me acuerdo que sufrí mucho y en esa época me lo tomaba personal. Después con el tiempo entendí que no debo tomármelo personal, pero para mí implicó mucha tristeza, mucho sobreesfuerzo, porque tenías que esforzarte mucho, pero no era consciente como tú dices, ¿sí? Pensaba que eso era como lo normal. Cuando llego a este nuevo mundo para mí y empiezo a ver que hay más mujeres, sí hay una gran diferencia. Pero Nancy Isabel Cristina dice sobreesfuerzo. A mí me tocaba sobreesforzarme porque tenía estas experiencias. En el caso tuyo, en el que sí has estado en el sector financiero durante toda tu carrera, ¿tú sientes que a las mujeres para poder llegar a unas posiciones mucho más altas nos toca sobreesforzarnos y tal vez esforzarnos mucho más que tal vez a los hombres y que tenemos que demostrar mucho más que ellos? A ver, yo creo que el esfuerzo sí es mayor porque tenemos más ámbitos en los que queremos llevar a la par, ¿no? Por ejemplo, yo creo mucho en cultivar tu vida profesional, tu vida personal y tu vida familiar, ¿no? Y llevar esos 3 campos es un sobreesfuerzo. Solamente eso ya es un sobreesfuerzo. Y no es un sobreesfuerzo menor, ¿no? O sea, en mi caso tengo 3 hijos y digamos, acompañar su crecimiento y no renunciar a mi rol formador es un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces, en algunos casos, eso obviamente te quita horas, o sea, no te puedes quedar, pues si te piden, oye, estamos en un pico de trabajo, 12 horas, probablemente un hombre sí pueda llamar a su casa y decirle, oye, llegó tarde, ¿no? Uh-huh. Pero en cambio una mujer dice, oye, pero quiero acostar a mi hijo, está enfermo, ¿no? Entonces, digamos que ese sacrificio que normalmente, digamos, no tiene que hacer un hombre, sí lo tenemos que hacer nosotras, como porque tenemos más, como te decía, más ámbitos que tenemos que cuidar
y queremos hacerlo bien, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que sí hay un sobreesfuerzo. En el aspecto de querer tener todos los aspectos de la vida funcionando, ¿es posible tener todos los aspectos de la vida funcionando cuando uno está desarrollando una carrera profesional? ¿Es posible tenerlos controlados? No. Yo pienso que eso es una ficción que a veces nos queremos creer que podemos controlar todo, ¿no? No se puede controlar todo. Hay cosas que escapan de lo que tú puedes hacer, ¿no? Pero yo creo mucho en la planificación. Yo creo que una de las cosas que me ha funcionado a mí para poder llevar estas 3 cosas es la planificación. Entonces todo el mundo se burla de mí y dicen, oye, si contigo hay que pedirte cita un año antes. Es que sí, ¿no? O sea, no es que un año antes, pero mi viaje yo lo planifico con tiempo, ya sé dónde voy a ir, qué carro voy a tomar, ¿no? Yo digo, la vida es como tiene demasiadas cosas que no puedes controlar como para que lo que puedes planificar no lo hagas, ¿no? Entonces, sí, me gusta ser planificada. Creo que, no digo perfección, pero cuando te digo, por ejemplo, en la vida personal, yo salgo con mis amigas, viajo con mis amigas, ¿no? O sea, yo necesito ese espacio para mí, ¿no? Para mí conmigo y para mí con mis amigas, ¿no? Muy independiente de para mí con mis hijos y para mí con mi trabajo, ¿no? Y yo lo cuido porque es energía, yo saco de ahí energía. Me dice, ¿se puede hacer todo? Sí, sacrificando alguna cosa, durmiendo un poquito menos de pronto, o haciendo menos cosas que te gustan, ¿no? Sí, pero yo creo que sí se puede. Hace poco hablaba con alguna amiga sobre cómo a las latinoamericanas nos crían para ser perfectas y cómo nos crían para ser perfectas en todos los aspectos. Y quiero preguntarte, Ana Cristina, porque la experiencia de todas no es igual. Hay un gran debate alrededor de si las mujeres podemos hacerlo todo y si podemos estar con la familia, con las amigas y desarrollándonos en un mundo profesional que es predominantemente masculino. En tu experiencia particular, ¿cómo ha sido? Yo sí creo que me he excedido en ese pedirme más, demandarme más y ese sobreesfuerzo. Yo sí creo y creo que es una lección para mí y que me gusta compartir con muchas personas, ¿no? Yo creo que le he dedicado muchísimo tiempo a estudiar todo el tiempo, al trabajo, una cantidad de horas, tenía mucha deuda de sueño conmigo, hasta que llegó un momento en donde dije, pues para ser un líder integral necesito balance en todos los aspectos de mi vida, pero eso me tomó mucho tiempo. Y esa conciencia, creo que uno sí puede buscar tener un balance, pero necesitas hacer mucha conciencia, porque a las mujeres, como tú lo decías, pues tienen que entregar mucho. Yo no tengo hijos, pero veo a muchísimas mujeres esforzándose muchísimo por tener mucho tiempo en su familia, cuidando a las personas mayores, dándole tiempo a su hogar, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que esto en la sociedad nos lleva a tener un sobreesfuerzo y a querer ser perfectas en todo, y las mujeres sufrimos muchísimo. Entonces no tengo tanto tiempo para mis hijos y no tengo tanto tiempo para mis papás, y siempre nos estamos dando látigo y sintiéndonos mal porque no somos perfectas en todos los aspectos, y creo que uno sí puede ser feliz pues dando lo mejor en cada uno de los aspectos, pero sin exigirnos ser perfectas. Yo sí pienso que la mayoría de mujeres sufrimos porque nos vemos, por supuesto no podemos ser perfectas, pero esta sociedad sí nos exige. ¿Y tú decidiste no tener hijos? O sea, ¿fue consciente la decisión por tu profesión y por dedicarte al mundo laboral? Pues la verdad, Camila, yo nunca soñé con tener hijos. Okay. Nunca soñé con tener hijos, y creo que no fue una decisión por, digamos, triunfar en la vida profesional, pero nunca quise tener hijos. Admiro mucho las mujeres que tienen hijos y que pueden hacer esos balances de su familia, las admiro muchísimo, pero no, yo decidí, no tengo hijos. Y vivo muy feliz, nunca me he sentido mal por no tener hijos, jamás. ¿Y alguna vez te han cuestionado? Porque esa es otra de las cosas que pasa, que a las mujeres se les cuestiona porque trabajan y se les cuestiona porque no tienen hijos. Entonces se les cuestiona por todos lados. Por todos lados. ¿Y eso te ha afectado? El hecho de que te cuestionen porque tomaste la decisión y dijiste, yo nunca soñé con tener hijos y esa no era no era mi ilusión profesional ni de vida. A ver, sí he sentido, yo he llegado, por ejemplo, a entrevistas donde me dicen,
¿Y usted cuántos hijos tiene? ¿Y por qué no está casada? Eso es peor, eso es peor. Esa me pasó. ¿Y por qué? ¿Está casada? No. Y la reacción fue, ¿y por qué no está casada? Pues porque no quiero. No, pero además también, por ejemplo, Nancy, tú que tienes 3 hijos, la reacción es porque no tiene hijos, pero También. si tiene hijos, la reacción también a la hora de estar en una entrevista de trabajo también, pues choca porque dije, tal vez si tiene muchos hijos no va a estar tan comprometida con el trabajo como si no los tuviera, ¿no? Ujú, sí. A ti, alguna vez, claro que tú has estado toda la vida en la misma corporación, entonces ahí hay una ventaja que tal vez no te señalaron por estar pendiente de tu familia y tuviste el tiempo para podérselo dedicar cuando estabas en licencias de maternidad. Sí. De hecho, a ver, y discúlpame que regreso sobre un tema antes de pasar a tu pregunta. Hay muchos sesgos, ¿no? Efectivamente, ¿ya? Y creo que sí tenemos ahí, me parece, yo saludo y realmente felicito tu valentía, porque así hay que ser. No lo por la razón más sobrenatural de todas, porque no quiero. ¿Así? No es tan difícil de entender, ¿no? Yo creo que lo pueden entender con un poco de esfuerzo. A ver, regresando a tu pregunta, sí. O sea, probablemente si me hubieran hecho elegir, para seguir creciendo tienes que o no casarte o no tener hijos, yo no hubiera sido en Credit Corp. Okay. Nunca he sentido eso, ¿no? Sí he sentido como que a veces, claro, yo veía que a la hora de distribuir el trabajo era como, ¿le doy a ella? ¿No le doy a ella? Porque acaba de tener el hijo ese que reír. Y yo miraba así y le decía, ¿qué pasa? Porque siempre he sido muy vocal, ¿no? Yo no me gusta quedarme con las dudas. Yo pregunto, ¿no? ¿Qué pasa? No es que hay esto, pero implica venir el fin de semana, ¿no? O sea, todos mis compañeros van a venir y yo no voy a venir. No, yo vengo. Pero vengo porque quiero. Y también si no hubiera podido venir, le hubiera dicho, ¿no? Mi hijo está enfermo o tengo una actuación, ¿no? Pero no. Avisa si quieres no decir, Nancy no puedo, sino soy un poco considerado con su situación. Pero yo siempre me anticipaba y decía, no. Cuando iba a tener mi tercer hijo, porque ya tercero es como que ya, ¿no? Tienes 2, uno más. Sí, como otro más. Otro más. Yo me anticipaba y decía, creo que puedo seguir haciendo esto bien, ¿no? Entonces, elijo tener un tercer hijo, porque es una elección también, y elijo seguir trabajando y seguir creciendo. Más bien tú dime si tú ves que es un impedimento. Me acuerdo que se lo dije a mi jefe de ese momento, que debería ser la cabeza de Credit Corp, y me dijo, depende de ti, pues yo quiero seguir creciendo. Así que no tuve ese tema. Ya que hablas tú de la cabeza de Credit Corp, quiero preguntarles por sus mentorías, porque en la vida profesional donde uno esté siendo hombre o mujer, pues los mentores son importantísimos y encontrarlos es o un golpe de suerte o algo que uno buscó y marcan la vida de uno profesionalmente. Y saber, Cristina, ¿cómo fue tu proceso de mentoría? ¿Quiénes son tus mentores o quiénes han sido? Pues yo creo que mi mentor he corrido con mucha suerte. Los últimos 6 años, mi jefe fue el doctor Alejandro Figueroa, una institución en esta industria. Y yo creo que él vio y dijo, wow, yo ya tengo que compartirle muchas cosas, ¿no? Tiene mucho por aprender. Porque yo entraba a su oficina despelucada, acelerada, molesta, brava. Y él me decía, no, siéntese, venga, hablemos. Y me compartió la importancia de la prudencia, de la paciencia, ¿no? Que creo que es importante eso. Entonces, ese acelere en el que yo siempre me gusta estar, como tú dices, expresar, ¿no? Decir lo que pienso siempre, poner mi voz primero. Él me enseñó que ser medido es importante. Tomémonos unas horas, Isabel. Mañana conversamos en la mañana. Ok. Conversemos en la mañana. No. La decisión la tomamos ya. No. Es importante. Yo creo que eso a mí me sirvió mucho, ¿no? Creo que él me aportó mucho. Pero te lo encontraste en la vida. O sea, no fue que lo buscaras. No. Fue mi jefe durante 6 años y lo aproveché. Yo decía, Dios mío, cada horita que tengo con él para conversar de estas cosas que no son las comunes y que él fuera tan generoso de compartirme esas cosas, el balance, ¿sí? Me ayudó mucho.
muchísimo. En el caso tuyo, Nancy. Yo también me siento una persona súper bendecida. He tenido mucha gente digamos, que me ha apoyado y que ha tocado mi vida y que me ha ayudado a ser la persona que soy hoy. Pero si tengo que hablar de una persona, cuando yo tenía, 2 años en el banco, el que era en ese momento, estaba a cargo de toda la banca mayorista, que es Walter Bailey, que llegó a ser gerente también de general de Credit Corp, por alguna razón, dijo, y lo mismo, dijo, esta chica, yo tenía pues 25 años, no sé, sí. ¿no? En mi caso sí fue. Y comenzó a acompañar mi carrera, desde ese momento, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo después de los 2 años me fui a una maestría fuera, y cuando yo iba a acabar mi maestría, él me escribe y me dice, ¿cuándo vuelves? En esa época yo ya estaba, digamos, a eso que cuando sales de tu país dices, oye, yo no quiero regresar a mi país, no quiero quedarme por aquí. Y estaba buscando trabajo allá. ¿Te fuiste a hacer la maestría en dónde? En España. Ok. ¿Te querías quedar en España? Sí, me quería quedar porque me encanta además España, no es que me quiero quedar y a ver cómo hago. Me acuerdo que conseguí trabajo, pero en el 2021 una crisis de que ya me quedé con el signing bonus firmado, pero me dijeron, bueno, pero no hay trabajo, ¿no? O sea, y comencé a buscar en farmacéuticas, o sea, era cualquier cosa por quedarme. Y él me escribe y me dice, si te vas a quedar, que sea por algo que valga la pena, porque aquí hay un sitio para ti. Dije, bueno, sumé y dije, oye, pero es que lo que me ofrecen es ganar menos de lo que ganaba antes de hacer la maestría en Perú y tengo que pagar la deuda de la maestría, ¿no? Uh-huh. Me regresé y la verdad que siempre ha estado acompañando mi carrera todo el tiempo que está en Credit Corp. Cuando he pedido hablar con él, nunca me cerró la puerta. Siempre tuvo tiempo para mí. Siempre tuvo tiempo para decirme, Nancy, yo opino esto, ¿tú qué opinas? ¿No? Con respecto a mi carrera, cuando yo tenía así como dudas. Me acuerdo que un día me ofrecieron un puesto que era un ascenso, pero un puesto que yo no quería. Y dije, ay, no, ese puesto a mí no me gusta nada. Y yo estaba como, la gente me miraba y decía, no sé si felicitarte o darte el pésame, porque tienes una cara. Y yo fui a hablar con él. Dije, hablo con él porque este puesto, y era el gerente general ya de BCP en ese momento. Me diga, Walter, yo creo que este puesto no es por esto. Y le decía todas las cosas por las que yo pensara que ese puesto no era para mí. Y él me miraba, me escuchó todo lo que yo le dije y me dice, todo eso que tú me estás diciendo me suena un reto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Y tú no eres una mujer de retos? Y hice como Michael Jackson, me regresé, dije, bueno, gracias, chao. Y efectivamente dije, esta es una oportunidad para aprender, o sea, con perfiles de gente diferente. O sea, ese puesto era gerente de ventas, yo nunca había visto ventas, ¿no? Me preocupaba mucho que dirán que por muchas más. Yo venía de finanzas corporativas, que era como, ¿no? Y irme a gerente de ventas era como que poco glamour del puesto, ¿no? Pero aprendí muchísimo. La verdad es que yo pienso de que a veces la vida te da la oportunidad de aprender, pero tú decides si lo tomas o no. Pero tú acabas de decir algo que poco glamour de puesto o de sector por irse a las ventas cuando estabas tú en finanzas. Pero en el sector financiero, la mayor cantidad de mujeres está en el sector de las ventas. Y ahí es donde está la mayor cantidad de mujeres que se concentran en el sector bancario. ¿Por qué las ventas dentro del sector bancario, siendo un sector tan femenino, es el que se considera de menos glamour? Sí, ya. Yo en ese momento, la verdad es que como nunca había estado en ese segmento, porque efectivamente, y lo comentaba con el equipo de mi banco hace poquito, ellos son el corazón del sistema financiero. Ellos son el corazón, porque son los que pagan, todo lo que hacemos lo pagan ellos, ¿no? Ellos son los que le ven la cara al cliente, ellos son los embajadores de tu marca, de tu empresa, son los que le ven, ¿no? Los que ven la necesidad. Y mira, como te digo, me parecía eso, que tampoco el glamour, pero después de ventas pasé a otros equipos comerciales y bueno, dije, efectivamente, no es así, no sé, tenía esa idea yo, nadie me la dijo tampoco. No, claro, pero sí pasa en el sector financiero y ahí es donde más están las mujeres, en el sector de las ventas, en el sector bancario, que son las que están y son la cara del banco o de los bancos al público. ¿Sí? Y siempre, no sé si sea consciente o inconsciente que se ve el sector en donde hay predominancia de las mujeres como el que es menos dentro del escalafón
de las organizaciones. Pero ahí entonces quiero, Isabel Cristina, preguntarte a ti y a las dos les voy a preguntar esto sobre la diferencia entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino. Tú dices, yo venía de un sector tech en donde hay muchos más hombres que mujeres y llegué al sector financiero y sentí la diferencia, porque sí hay una brecha de género mucho más cerrada que en el sector tecnológico, sin olvidar que tiene una brecha de género enorme también. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino en este sector? ¿Qué hace de diferente uno y otro? Yo soy la más convencida que tenemos las mismas capacidades, pero sí creo que tenemos diferencias en los estilos. Ok. Definitivamente, yo pienso que las mujeres tenemos más empatía y eso nos hace como la vida más fácil para manejar equipos, nos ponemos más fácil en los zapatos del otro, en los zapatos del cliente, ¿sí? Entonces, creo que esa empatía hace la diferencia. También creo que a lo largo de la vida, cuando somos niños, jóvenes, a los hombres les cultivan unas habilidades que no necesariamente a las mujeres se las cultivan de la misma manera. Entonces, desde muy pequeños los entrenan para competir, para comunicarse mejor, por los juegos que suelen jugar los niños, por las actividades del colegio, etc. Entonces yo sí creo que todos esos años empiezan a hacer diferencias entre hombres y mujeres. Por eso esa conciencia es tan importante de las mujeres. Tenemos que entrenarnos en la habilidad de negociación, entrenarnos en comunicación asertiva. Creo que sí hay unas diferencias que al final podemos estar en las mismas posiciones, desempeñándonos de igual manera, pero con unas ciertas diferencias, y hay que aprovechar esas ventajas, pienso. Nancy, tú que ahora eres presidenta de mi banco aquí en Colombia, ¿cuál es la diferencia entre una líder mujer y un líder hombre en el sector financiero? ¿Qué hace de diferente que un banco lo dirija a una mujer a que lo dirija a un hombre? A ver, yo creo que efectivamente tenemos las mismas capacidades, ¿no? Somos diferentes porque, de naturaleza somos seteados diferentes, ¿no? Las mujeres somos más detallistas, ¿no? Y eso también creo que es lo que tiene impacto en eso, que seamos más perfeccionistas. Porque ves cosas que probablemente el hombre no lo está viendo, ¿no? Y dices, oye, pero este cuadro no está perfecto, este chueco, ¿no? Entonces, yo creo que eso también impacta en el tema de la perfección. Efectivamente, yo creo que las mujeres, yo al menos, y espero poder, he aprendido mucho de mis colegas, porque efectivamente hay un momento donde hay incluso más mujeres que hombres. Pero cuando tú vas subiendo, es donde ya la cosa cambia, ¿no? Y yo tengo la bendición que tengo muchas colegas mujeres, o sea, que hemos ido creciendo juntas en el banco, ¿no? Muchísimas, ¿no? Y he tenido también jefas mujeres, ¿no? Y que no solamente, digamos, hacen algo que no hace necesariamente el hombre, que es, te pregunta por tu vida personal. Empatía. ¿No? Es tu vida personal. Yo me acuerdo clarísimamente de una jefa mujer que me decía, que me preguntaba por mi enamorada en el momento, y si me iba a casar, Y me decía, Nancy, si lo dudas, no lo dudes, no te cases. Yo no, mira, son frases que no sé si ella se acordará que me lo dijo, pero que a mí me quedan, ¿no? Y digo, ¿cuánto caló en mi vida? Y efectivamente lo hice, no me casé. Con ese no. Con ese no. Y dices, oye, yo también puedo tocar la vida de la gente, no solamente la vida profesional, sino su vida profesional, ¿no? Discúlpame, su vida personal. Porque tenemos una historia que contar, ¿no? Tienes una historia de vida que compartir, ¿no? Pero eso implica algo bien importante, que decidamos ser generosas creo, de las cosas más valiosas que tenemos, que es nuestro tiempo, ¿no? Ese sentarte con la persona, oye, cuéntame, ¿no? ¿Qué te pasa? A ver, veo algo raro. A veces el día a día, la verdad es que es bien tirano, ¿no? O sea, conforme vas subiendo, lo que te falta es tiempo. Y hay ocasiones en que yo digo, caramba, lo he visto un poco y he dejado que se vaya sin preguntarle qué es, ¿no? Pero ya me quedo con eso y a ver, en la noche lo llamaré, ¿no? Yo creo que es eso. Yo creo que esa preocupación por el ser más integral
es algo que de pronto lo hacemos más las mujeres que los hombres. Y hablando de la preocupación personal, ¿qué tan mentoras son ustedes? Ya que están en posiciones mucho más altas y que han tenido en la vida pues mucha fortuna al encontrar mentores importantes, Isabel Cristina. ¿Haces mentoría tú hoy en día con gente que está trabajando contigo o tal vez que no, con gente que consideras? Hace unos años pensaba que mi historia no le importaba nada, que no era importante, que yo para qué compartía. Y hace unos años entendí la importancia de lo que dice Nancy, de compartir con otros mis aprendizajes, en qué me he equivocado, y empecé a hacerlo de manera muy consciente y hago cafés en el banco con mujeres y tenemos conversaciones y les cuento mis experiencias. Y creo que ha tenido un gran impacto y me he propuesto ser mentora de muchas mujeres a quienes les veo mucho talento. Y al igual que tú, también me preocupa verlas, poder conversar, tener tiempo para hablar de otras cosas diferentes al trabajo. Y he encontrado que eso tiene gran impacto en las mujeres. Tener esos espacios para pedir una segunda opinión, para, ¿sí?, compartir, sí. Isabel Cristina, ¿qué es lo más importante que les dices o que ellas te han dicho que tú les has compartido en esos cafés de mentoría, de contarles tu historia y tu experiencia? Yo pienso que lo más importante es que abro mi corazón y les cuento todos los errores que he cometido. Desnudo mi corazón y hablo con toda la honestidad, porque a veces en estas carreras uno dice, no, pero contar estas equivocaciones les cuento todo lo que ha sido mi carrera, en dónde he sufrido, por qué. Y creo que ese compartir ha hecho la diferencia en las vidas de muchas personas. ¿Y en qué te has equivocado? Porque has hecho mucho énfasis en decirles, cuento en qué me he equivocado, en qué te has equivocado tú. Pues creo que ahorita que les decía que me excedía en las horas de trabajo, ¿cierto? En ese sobreesfuerzo, yo le digo a la gente, viva, disfrute. Yo me fui a hacer, te contaba hace un rato que estábamos charlando, cuando terminé mi universidad, yo estudié en colegio público, universidad pública, yo no sabía hablar inglés cuando me gradué. Me gané una beca y me fui a estudiar a Canadá sin saber una palabra de inglés. Allá me tocó llegar sin saber el idioma, a no perder mi beca, a aprender inglés y a trabajar al tiempo. Yo no conocí absolutamente nada, yo no tenía amigos, sino solamente estudiaba y trabajaba y no quería, y terminé siendo la mejor estudiante, pero con un sobreesfuerzo que hoy veo, si pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría. Okay. Disfrutaría más, saldría más, habría conocido más sitios, conocido a más personas, aprovechar la multiculturalidad que el país me ofrecía, ¿sí? Y cosas como esas las comparto. No tengo 1000 anécdotas como esta de cosas donde yo creo que esas lecciones le pueden servir a otra persona. Pero qué maravilla que hables con mujeres y que le hagas esa mentoría a las mujeres. Sí. Eso me parece muy importante. Pero Nancy, en el caso tuyo, ¿haces mentoría? También compartes, que decías, uno tiene que compartir el tiempo y es lo más preciado que se tiene, y sobre todo en cargos tan importantes. ¿Haces mentoría con mujeres? O con hombres también, Sí, que también es... Siempre me he preocupado de hacer eso, ¿no? Y de hecho me he formado porque a veces no sale como natural, ¿no? De hecho dije, tengo que formarme porque quiero hacer... Entonces, toca hacer conciencia. Sí. Entonces, yo por ejemplo, que a mí no me sale muy natural, yo hice 2 certificaciones en coaching. Dije, Ok. Esto me sirve. ¿Te sirve? Para ayudar a otros. Para ayudar a otros y también para ayudar a tus hijos. Ok. ¿Ya? Porque claro, hay veces que ver cómo conectas también. O sea, es bien importante que estés presente, no solamente en cuerpo, sino con todo tu ser en ese minuto. No estés mirando el celular y qué hora es. No, yo digo, fuera celulares, estoy aquí para ti, ¿no? Y escuchas, porque el ser humano que se siente escuchado se siente importante. Y ahí le demuestras. Y una persona se da cuenta cuando estás conectado o no, o estás pensando que vas a almorzar, ¿no? Yo me doy cuenta, todos se dan cuenta, ¿no? Entonces, Silvao, y como te digo, me preparé para eso. En Credicorp tenemos un programa bien bonito de mentoría de mujeres para mujeres, ¿no? Okay. Que he hecho el año pasado, me invitaron a ser parte y he formado parte y me da muchísimo gusto. Lo vamos a ampliar también al mundo de los hombres porque me parece bacán.
Y sí, me parece que tenemos un rol estelar en el crecimiento profesional de nuestros equipos. Yo siempre les digo, el rol protagónico lo tienes tú. Los jefes tenemos un rol estelar, ¿no? Y tenemos que acompañar eso. Y como te digo, y sí comparto cosas, ¿no? De mi vida profesional y personal. Porque yo soy también como a veces cosas, como le hablo muchas cosas que les digo a mis hijos, ¿no? Porque claro, yo digo, yo al menos en la empresa como más grande que tengo son mis hijos, ¿no? Y quiero verlos bien, realizados. Entonces, les digo, como si fueran mis hijos, les hablo, ¿no? Y les digo, por ejemplo, hay cosas, para decirte algo que les digo siempre, encuentren aquello en lo que sean buenos y les guste. Okay. Si ustedes encuentran eso, esa es su vocación. Y no importa los problemas que tengas, porque los vas a tener, porque estás en este mundo, que hay problemas, pero te vas a mantener firme, porque es lo tuyo, ¿no? Y a pesar de los problemas vas a tener algo que para mí es súper valioso, que es paz. Okay. ¿Ya? Cuando tú estás en paz, independientemente de los problemas que tengas, dices, este es el camino, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me gusta compartir de mi experiencia de vida. Yo esto no lo aprendí a los 15 años, lo aprendí también mayorcita, porque también he sido la que se ha flagelado, también era de que cada caída era una ocasión de decirme, de repente no soy tan capaz como pensaba. Pero yo he aprendido que caerte y levantarte es parte de la vida, ¿no? Que no somos perfectas en todos, he hecho la paz conmigo misma. Que hay cosas que hago súper bien y otras cosas que no hago tan bien. Que llevando este esfuerzo de superación las llevaré a un nivel higiénico probablemente. Pero no voy a brillar ahí. Pero yo digo, si Dios me dio estos talentos y me dijo Nancy, con estos brilla, pues los voy a sacar lustre y con esos voy a brillar, ¿no? Pero me parece maravilloso escuchar que las dos hacen mentoría con mujeres, Isabel. Es que me estaba acordando ahora que decías de que compartimos. Yo me dediqué mucho a estudiar estas brechas de salarios y en mis mentorías preparo un modulito de cómo hablar de salario en tu trabajo y cómo argumentar por qué necesito un incremento, ¿no? Y bueno, y toda la teoría de por qué hay esas diferencias. Y es muy interesante porque salgo de los cafés y las mujeres llegan a pedir aumento. Cosa que me entusiasma, tú no sabes cuánto. No importa si el superior le dará o no le dará, pero van empoderadas a argumentar por qué necesita o por qué se merece un incremento. Entonces, eso me ha hecho inmensamente feliz ver que esas conversaciones tienen un impacto en la vida de las personas. Pero Isabel, y ya que lo has estudiado, ¿por qué es que a las mujeres nos cuesta pedir aumento? ¿O las mujeres pedimos siempre menos plata que los hombres? ¿O cuando estamos negociando y nos van a contratar, nos da miedo que no nos contraten porque pedimos que nos paguen más? ¿Qué es lo que pasa con nosotras? Que en ese proceso de negociar que nos paguen, ¿siempre vamos a pedir menos que el hombre o no pedimos más plata? Bueno, eso está estudiado desde los salarios de enganche, ¿no? Cuando uno llega a un nuevo trabajo, uno acepta el salario que a uno le proponen. El hombre desde el salario, desde su vinculación, pide aumento. Le pone un piso más alto. Le pone un piso más alto. Y ya después, a lo largo, ya una vez estás en tu empresa, pedir aumento para la mujer se hace mucho, poner esa conversación difícil en la mesa es mucho más complejo que para un hombre. ¿Por qué? Porque para nosotros las conversaciones complicadas nosotros las evitamos, porque desde niñas nos han alejado del conflicto, de la diferencia. Nosotros no queremos poner una conversación difícil y lastimar una relación. Nosotros la cuidamos. Eso está estudiado desde las niñas. Los hombres desde niños tienen una diferencia con su amigo, se pelean a los golpes y a los 5 minutos son amigos, no pasó nada, ¿sí? En cambio, las mujeres creemos que la amistad se va a terminar desde muy niñas. Entonces, eso tiene toda una historia en donde nosotros evitamos el conflicto, digamos, en promedio más que los hombres, ¿no? Y eso hace que eso incida, por ejemplo, en una conversación difícil como es pedir un incremento salarial. Ahí, entonces, cuando hacen ustedes las mentorías con las mujeres dentro del sector financiero, Isabel, tú decías, tengo un módulo de negociación o de aumento salarial, porque claro que es un punto que a nosotras las mujeres nos queda muy difícil. ¿Qué otras cosas o qué otros módulos tienes que son claves para el desarrollo profesional de una mujer en este sector o en cualquiera?
Mira, yo tengo como varios. Uno es las mujeres invertimos mucho tiempo en sobrepensar, ¿sí? Entonces nos quedamos mucho tiempo masticando y masticando y masticando. Y yo me he inventado esta conversación y hago la analogía con los animales. Entonces hablo del camello. El camello gasta 40 años de su vida masticando. Y yo les pongo y les digo, nunca quieran parecerse al camello. Nunca. Les pongo, por ejemplo, este animal que abre así las alas divino. ¿El pavo real? El pavo real. Y les digo, cuando le hablan de un pavo real, la reacción de la mujer, uy, ¿no? El pavo real que sale así hermoso. Eso hacen los hombres, se paran a hablar de sus logros, de sí mismos, ¿sí? Las mujeres muy, muy tímidas hablan de sí mismas, ¿sí? Entonces yo les digo, hablan las alas, que las vean lindas, divinas, todo su esplendor en lo personal, en lo profesional. Pero a veces y quieran no parecerse a ese pavo real hermoso. Pero Isabel, a veces a las mujeres, cuando quieren ser ese pavo real y mostrar los logros, no encuentran una barrera y una reticencia incluso de parte de otras mujeres y de los hombres que dicen, ¿esta por qué está sacando las alas? ¿Por qué habla de sí misma? ¿No? Esa autopromoción la sociedad la castiga, Exacto. pero la castiga a la mujer. Y yo sí les digo, no quieran ser el pavo real. Cuenten de sí mismas, ¿no? Muéstrense. Cuenten de sus logros para que la gente las conozca, las valore, las considere para una promoción, ¿sí? Las tenga en cuenta. Hablen de sí mismas, eso no está mal. ¿Por qué está mal hablar de sí mismas? Entonces, bueno, hago la analogía con muchos animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tejón, que es un animalito, ¿ustedes saben cuál es el tejón? Un animalito así chiquitico que en el mundo, en la selva está identificado como el animalito más valiente y le gana al león, al tigre. No tenía ni idea. Pues es que me dediqué a estudiar los animales para hacerlas y que la gente recuerde. Entonces, cuando la gente me dice, me acordé fue del animal. Entonces, yo soy chiquita, bien bajita, y mi voz y todo, y mi tono de voz, yo digo, pues así chiquita y con mi tono de voz y todo, pero valiente. Entonces, quieran ser ese tejón también. Claro. Que sí, pueden ganar una discusión, un debate con argumentos, pero con valentía. Y Nancy, eso me parece maravilloso. Además, estoy aprendiendo para mí, Sí, como sí, así, sí, en todos los procesos. Lo incorporamos. Pero en el caso tuyo, cuando haces la mentoría con las mujeres, esas cosas clave que uno tiene que tener y que incorporar en su día a día para tener un desarrollo profesional mayor, ¿cuáles son? Ya, yo creo que siempre hablo sobre este tema que te dije antes, que es el balance. Además sale como bien natural porque es lo primero que te preguntan, ¿no? Sí. ¿Cómo hiciste? 3 hijos, además me gusta el deporte, ¿no? Entonces, oye, pero veo que además, sí, hago deporte porque es un tema, digamos, de salud, pero además lo disfruto, ¿no? Entonces, porque siempre tienen, ya bien como diciendo quién es Nancy, ¿no? Entonces ya, y siempre pones una sinopsis. Me gusta poner una sinopsis más allá de lo profesional, realmente, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿No? Que no solamente Nancy es lo que hago, soy mucho más de lo que hago. Entonces me gusta compartir eso y te hacen preguntas sobre eso, ¿no? Profesionales. Entonces, yo creo que el tema del balance es algo, y el tema que comentamos oye, encuentra lo que es su camino, no dejes en este tema de tener voz, porque a veces también está mal visto que la mujer diga no. Bueno, el hombre y mujer, que no. Te ofrecen un puesto que le dices... No, que digas no es quiero. como que, oh, no, toma. Digo, no. O sea, a ver, hay algo que tenemos que ser, la valentía de ser honestas con nosotros mismos y con el resto, ¿ya? Yo creo de que si hay algo que no vas a disfrutar, que tú ves y dices, esto no es lo mío, pues no permitamos nunca que nos lleven a nuestro punto de ineficiencia, ¿ya? Yo eso sí lo he visto, ¿no? Que, oye, ¿qué pasó? Pero era buenísimo, buenísima, y en eso, como dice la canción, todo se arrumbó. Entonces, y te pones a analizar por qué, y es que es muy buena en esto, pero es que el puesto que le has dado tiene competencias que claramente esta persona no tenía. Entonces, ¿por qué hemos hecho eso? ¿No? Eso es un tema, como te digo, de autoconocimiento, porque quien te conoce mejor que tú mismo, pero también de la organización, ¿no? Entonces, digo, no dejes nunca que te lleven a tu punto de ineficiencia. Okay. Está donde tú realmente sientas que puedes brillar.
ahí sí, yo siempre hablo de brillar, es un barro que me encanta, ¿no? Hemos venido a este mundo a brillar. Y tenemos que buscar eso. Okay. No venimos aquí a sobrevivir, no, venimos a brillar, a tener una vida plena. Pues, anda y tómala. De acuerdo. Anda y tómala. De acuerdo. ¿Ustedes se Me encanta. conocían antes o no? No, No, nos hemos nos conocido conocimos aquí. hace 5 Ahorita nos arreglaban. Hace 5 minutos. Entonces, pero pareciera que se conocieran Sí, de hace mira tú. rato. Fue maravilloso, ¿cierto? Así es, ¿no? Yo creo que las mujeres también tenemos eso, que hacemos mucho más rápido conexión. Sí. Pero entonces, ya que no se conocían y hemos hablado y se han conocido mucho más en lo que ha contado cada una de la otra, quiero, Isabel Cristina, que le preguntes algo a Nancy que tal vez no haya dicho y que te gustaría saber de su experiencia profesional, de su experiencia personal y de su vida. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado enfrentar en estos años? A ver, yo recuerdo mucho en este tema de no llevarte tu punto de eficiencia, hacer las paz contigo misma. Yo tuve un puesto que encima fue en el que duré más tiempo, ¿no? Que mira cómo es la vida. Ya, que realmente yo no tenía las competencias para llevarlo bien, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de un cumpleaños que mis hijos me estaban esperando para ir a cenar y yo seguía trabajando, o sea, y no pude ir a cenar. Estaba en mi casa, pero no podía. Dormía 3 horas al día, o sea, un periodo de mi vida, pero bueno, no duró mucho. Dormía 3 horas, o sea, me acostaba a la 1 y a las 3 porque estaba con la preocupación de que no lograba resolver el problema, ¿no? Yo de ahí salí y dije, no puedo estar así. Esto no es bueno para mí, ¿ya? Y no es bueno por mi familia también, ¿no? Y como te decía, hice la paz conmigo misma. Hay cosas que soy y hay cosas que no soy. Y está súper. Está súper. No tengo que ser buena en todo, ¿no? Y bueno, y las personas que me valoran y que me quieren y consideran que yo puedo aportar, pues tienen que entenderlo. Y si no lo entienden, pues el problema no lo tengo yo, ¿no? Entonces, yo que te diría que eso fue lo que más me costó aprender, que yo no podía volar, porque yo pensaba, hasta ese momento, todos los puestos que me daban, yo los hacía bien. Sí. Los hacía bien, ¿no? Y entonces ahí dije, yo no puedo volar. Yo no puedo correr rápido, pero no puedo volar, ¿no? Entonces ahí, para mí, eso fue un aprendizaje súper valioso que siempre lo comparto, ¿no? Y como te decía, el tema de la paz es algo que no vuelvo a permitir que nada ni nadie me robe. Y quisiera que le preguntaras tú algo a Isabel, de que quisiera saber de ella, conocer que tal vez no nos haya dicho. Que no nos ha dicho muchas cosas, pero pues si hemos Es que no hay conocido... espacio para todo, no hay Exacto. espacio para todo. Me gustaría hacerte una pregunta. Si tuvieras que hablar a la Isabel Cristina que tenía 10 años, ¿qué le dirías? Creo que a los 10 años ya me había empezado a exigir mucho. Recuerdo que era la mejor estudiante. O sea, yo me adelantaba un año antes. Si había que multiplicar en primero, yo ya sabía multiplicar. Y empecé con ese ritmo muy chica. Yo creo que le diría que juegue más, que se divierta más, que comparta más con sus hermanos, que juegue con las muñecas. Yo ni me acuerdo que tenía muñecas, ni siquiera me acuerdo. Creo que le diría eso. A mi Isabel de 10 años le diría que cada momento de la vida lo disfrute al máximo. Todo va cambiando, ¿no? Y las preferencias, pero le diría eso, que cada momento en la vida lo viva plenamente. Y ahora estás viviendo plenamente, Isabel, porque Sí, hice conciencia, yo hice conciencia, hice mucha conciencia sobre todo en la pandemia, porque un día, la pandemia fue durísima para mí, durísima. Para mí imaginar que los clientes del banco iban a necesitar una ayuda, yo me dediqué, yo no dormía, yo no comía, yo pensaba en los clientes, en cómo le íbamos a dar esos alivios financieros. Yo fui a compartir con mi mamá durante los momentos estos que estábamos encerrados y mi mamá un día entró en llanto. Me dijo, ¿qué es esto? Porque trabajas y trabajas, y desde ese día hice clic y dije, ahora los fines de semana son para disfrutar, para compartir,
Me dediqué a aprender motocross, que me encantaba y nunca había tenido la oportunidad de aprender moto. Entonces ahora pues sí, hasta ahí, ¿qué importa? Y me aprendí y hoy disfruto, ¿sí? Sí creo que uno sí puede hacer conciencia y generar cambios importantes en la vida que antes yo decía, no, es que esta es mi forma de ser, esta es mi personalidad, yo no voy a cambiar. No, sí puede. Uno sí puede cambiar. Y siempre con el objetivo de ser feliz. Vine aquí a ser feliz. Yo creo que el día que uno se muera, lo único que le van a preguntar es si fue feliz o no fue feliz. Nadie le va a preguntar si fue ni siquiera buena hija, buena hermana, buena... No van a preguntar eso. A uno le van a preguntar si fue feliz o no. Entonces, pues, todos los días pienso que si estoy viviendo para ser feliz y ya. ¿Y eres feliz en el trabajo? Soy feliz. Ah, bueno. Me fascina mi trabajo, tengo el trabajo ideal, si no creo que estaría en otra parte. Tengo mi vida, creo que hoy tengo mi vida Ideal. Me la gozo, me la disfruto, sí. Y entonces ahora quiero preguntarles para ustedes, las dos son banqueras, a pesar de que Nancy ha sido banquera toda su vida, Isabel no. Nancy, ¿qué es para ti ser banquera? Dame una definición. Si yo te digo, por favor, defíneme lo que es una banquera. ¿Qué es? Te va a sonar cliché y coincide con el propósito de mi banco, pero es una oportunidad de transformar vidas. Eso sería para mí en una frase. Isabel. ¿Qué es ser banquera? Es contribuir a la asignación eficiente de capital para que haya más desarrollo en una sociedad. Perfectas las dos definiciones. Mil gracias a las dos por estar aquí, a Muchísimas las dos gracias por el banqueras, espacio. por abrir su corazón, por permitirme conocer de ustedes, de sus carreras, pero sobre todo también de su vida personal y sus retos. Muchas gracias. Gracias. Feliz de conocerlas, de haber Sí, compartido esta- feliz, sí, qué gusto. Muchas gracias. A ustedes. Camila. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos.